Ok, entonces hoy tendríamos que empezar a discutir el tema de los circuitos eléctricos, ¿sí? La idea es que hasta ahora todos los fenómenos eléctricos que habíamos discutido, ¿sí? Eh, Siempre se referían a configuraciones donde las cargas estaban, digamos, en reposo, se dice, estacionarias. ¿Ok? A lo sumo lo que pensábamos era que, bueno, ¿qué pasaría si yo pusiera una carga de prueba, digamos, en esta configuración? Bueno, y especulábamos cómo se iba a mover en función de las fuerzas que actuaban sobre ella, ¿no? Pero, digamos, las configuraciones de carga que generaban campos, etcétera, etcétera, siempre estaban fijas, digamos. ¿Okay? Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, y en especial, digamos, en los fenómenos magnéticos que vamos a discutir en la última parte del curso, digamos, las cargas están en movimiento, ¿sí? Y justamente los caminos por donde se desplazan las cargas eléctricas es lo que se llama circuitos, ¿sí? Este, bueno, y entonces uno dice que cuando las cargas eléctricas se desplazan, entonces se forma una corriente eléctrica, digamos, en analogía con el caudal de un fluido, ¿sí? Ahora, distintos materiales, digamos, se oponen más o menos al desplazamiento de las cargas, y esto, digamos, lo que define es la resistencia, digamos, digamos, del material al paso de las cargas, ¿ok? Y, digamos, esta resistencia está, digamos, cuantificada por lo que llamamos la ley de Ohm, como vamos a ver en adelante, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero definiendo, digamos, la idea de corriente eléctrica, que como les dije sería básicamente el flujo de carga a través de un área, ¿no? O sea, la cantidad de cargas que atraviesa, digamos, una dada superficie, una dada área, por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, nuestra corriente, que vamos a llamar I, ¿sí? Básicamente sería la cantidad de carga diferencial de Q que atraviesa un área dada en un intervalo de tiempo diferencial T. ¿Ok? Y ese diferencial de T digamos, lo tomamos tan arbitrariamente chiquito, ¿sí? Para que entonces podamos, digamos, ser conscientes de cualquier variación que pudiera haber, digamos, de la corriente en el tiempo, ¿no? La corriente no necesariamente, como vamos a ver la clase que viene, no necesariamente va a ser constante, sino que, digamos, la corriente que puede, digamos, circular por un circuito puede variar en principio en el tiempo. ¿Ok? Bueno, ahora bien, siempre, digamos, nosotros vamos a definir la corriente, ¿sí? En la dirección en que fluyen las cargas positivas. ¿Esto por qué es? Porque, digamos, nosotros ya vimos que existen tanto cargas positivas como negativas. Ahora, en presencia de un campo, ¿sí? Digamos, las cargas positivas van en una dirección, las cargas negativas van, digamos, en la dirección opuesta. Nosotros vamos a, digamos, definir la corriente, ¿sí? En la dirección en que fluyen, digamos, las cargas positivas, ¿ok? Que es la dirección, digamos, del campo eléctrico. Bueno, y la unidad en que vamos a medir esta corriente es el ampere, ¿sí? Que es, digamos, un ampere es un coulomb, digamos, por segundo, ¿ok? O sea, cuando decimos que, digamos, por tal cable, conductor, lo que sea, circula un ampere, lo que estamos diciendo es que a la sección de ese cable la atraviesa, digamos, un coulomb por segundo. ¿Ok? Bueno. Entonces, imagínense que tenemos un conductor y ese conductor tiene una sección A, o sea, tiene, digamos, un área A. Entonces, lo que va a ocurrir dentro de ese conductor es que, digamos, cuando se establece un campo eléctrico, entonces ese campo eléctrico, digamos, lo que hace es, digamos, inducir una fuerza sobre
los portadores de carga, por así decirlos, y, digamos, este, los, eh, los, los trata de desplazar, digamos, en la dirección del campo, ¿no? En el caso de los portadores positivos, ¿sí? Y entonces, fíjense que eh, la cantidad de carga, entonces, que va a atravesar esa sección A del cable, del conductor, ¿sí? Nosotros podemos decir que va a ser proporcional, digamos, a n, el número de portadores de carga que haya, digamos, en ese cable por unidad de volumen. O sea, por el número, digamos, de portadores de carga que no estén fijos, sino que se puedan desplazar, digamos, dentro de ese conductor, ¿sí? Y, digamos, por el volumen que barrería, digamos, el frente este, de los portadores de carga en ese intervalo de tiempo, ¿ok? O sea, en el intervalo de tiempo que estamos considerando, los portadores de carga se van a desplazar, ¿sí? Y entonces, digamos, imagínense, van a cubrir un cierto volumen, que es ese volumen de ese cilindro que tiene área A, ¿sí? Y longitud diferencial, digamos, de X, ¿sí? Y, este, y también va a ser proporcional, digamos, a la carga que lleve cada uno de esos portadores. Fíjense que si, digamos, los portadores de carga tuvieran carga positiva, entonces ese dQ va a ser positivo. Si los portadores de carga, digamos, tuvieran carga negativa, entonces ese dQ va a ser negativo. ¿Ok? Bueno, por supuesto, ese diferencial de X, ¿sí? Es simplemente la velocidad con que se desplazan los portadores de carga por, digamos, el tiempo que yo estoy considerando. ¿Ok? Diferencial de T. ¿Sí? La velocidad, digamos, con que se desplazan los portadores, fíjense que es, digamos, es el resultado de una cosa muy, digamos, complicada, ¿no? Porque por un lado, digamos, hay una fuerza electrostática que trata de moverlos en una dirección, pero también esos portadores, digamos, no están en el vacío, sino que van a chocar, digamos, digamos, con, con el resto de los constituyentes de ese, digamos, de ese material, ¿no? Y entonces, como resultado de todos esos choques, finalmente va a haber, digamos, una velocidad con la que se desplazan, pero que no es la velocidad con que se desplazarían los portadores de carga en el vacío. Y en general, esa velocidad va a depender del material, digamos, con que esté hecho el conductor. ¿Ok? Bueno, entonces, finalmente, si volvemos a nuestra definición de corriente, ¿sí? Como el cociente de Q sobre dt, fíjense que ahí, entonces, cuando tomamos el cociente, se cancela dt, y entonces la corriente nos queda proporcional al número de portadores de carga por unidad de volumen que tenga, digamos, el material con que está hecho nuestro conductor. Proporcional a la sección de ese conductor. Fíjense que cuanto más sección tenga, entonces yo voy a poder tener una mayor corriente, ¿sí? Proporcional a la velocidad con que se están moviendo y proporcional a la carga, ¿sí? Que tienen esos portadores. ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense, pensemos un ejemplo concreto, un cable, digamos, de cobre que tiene una sección, digamos, de 1 milímetro cuadrado, o sea, un cable que tiene 1 milímetro por 1 milímetro de sección y que lleva 10 amperes. ¿Sí? 10 amperes es, por ejemplo, digamos, la corriente que se establece cuando, digamos, en una plancha eléctrica, un aparato que, digamos, que consume bastante, bastante electricidad. ¿Sí? Y entonces veamos si podemos calcular cuál es efectivamente la velocidad con que se están desplazando los portadores de carga por ese, digamos, por ese cable de cobre. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que sabemos, ¿sí? Es que la densidad del cobre es de 8,95 gramos por centímetro cúbico.
¿ok? O sea que un centímetro cúbico de cobre, digamos, tiene una masa de 8,95 gramos, ¿sí? Otra cosa que sabemos, ¿sí?, es que un mol, ¿sí?, de átomos de cobre, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre, digamos, tienen una masa de 63,5 gramos. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos sacar cuál es el volumen que va a ocupar, digamos, un mol de átomos de cobre. ¿Ok? Simplemente haciendo el cociente, ¿no?, entre, digamos, la masa que tiene un mol de cobre y la densidad del cobre, digamos, determinamos cuál es el volumen, ¿no? Porque la densidad es simplemente masa sobre volumen, entonces masa sobre volumen, eso nos da el volumen, ¿sí? Y entonces lo que determinamos es que un mol de cobre, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre, ocupan, digamos, un volumen de 7,09 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora, eh, en un, digamos, en un mol, entonces, habíamos dicho, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre, ¿ok? Y ocupan un volumen de 7,09, digamos, centímetros cúbicos, que pasado a metros cúbicos, digamos, serían 10 a la menos 6, ¿no?, metros cúbicos. Ahora, digamos, de cada átomo de cobre, ¿sí?, que tiene 29 electrones, hay solo un electrón, ¿sí?, que es el responsable de que, digamos, se desplace la carga. Es como decir que de todos los electrones que tiene un átomo de cobre, uno solo, ¿sí?, es el que puede moverse, digamos, libremente, y todos los demás están, digamos, ligados al núcleo, y entonces no contribuyen a la conducción. ¿Ok? Entonces, el número de portadores de carga, ¿sí?, que vamos a tener por unidad de volumen, bueno, va a ser el número de átomos, digamos, que tengo en un mol de cobre, dividido, digamos, el volumen que ocupa ese mol de cobre. ¿Ok? Y entonces lo que vemos es que, digamos, hay del orden de 8,48 por 10 a la 28, digamos, electrones, ¿sí?, responsables de, digamos, el, el movimiento de las cargas por metro cúbico. ¿Ok? Bueno, un número muy grande. Entonces, si ahora volvemos a la expresión que habíamos obtenido para la corriente en función del número de portadores de carga, de la sección, la velocidad de desplazamiento y la carga, fíjense que podemos despejar el valor de la velocidad de deriva o de desplazamiento, V sub D, en función de la corriente, y que sabemos cuánto es, porque, digamos, nos dijeron como dato que era 1 ampere. ¿Ok? Y eso dividido, digamos, el número de portadores de carga por unidad de volumen, que los calculamos, el área, digamos, del cable, y la carga, digamos, que es, digamos, la carga de un electrón, que en algún momento habíamos dicho que era 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, poniendo todos estos datos, obtenemos la velocidad, digamos, de deriva, que resulta ser de un poquito menos de 1 milímetro por segundo, ¿sí? Entonces, quiere decir que digamos, en un cable no sé, de una plancha, ¿sí?, si el cable es de cobre, ¿sí?, cuando está consumiendo 10 amperes de corriente, entonces los portadores de carga tienen una velocidad de, digamos, algo así como 1 milímetro por segundo. ¿Ok? Bueno, ahora, esta, digamos, velocidad de alguna manera sorprende un poco, ¿no? Porque, digamos, uno tiene la experiencia de que cuando uno, no sé, prende la llave de luz, ¿sí?, digamos, el efecto casi digamos, se transmite instantáneamente. O sea, nosotros prendemos digamos, la llave de luz no sé, digamos, en una punta del aula, y casi instantáneamente, ¿sí?, la luz se prende en la otra punta, ¿sí? Esto, digamos, no se contradice con el hecho de que la velocidad de desplazamiento
sea tan chiquita. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros no necesitamos que el electrón, digamos, que dejamos pasar por la llave, cuando, digamos, cuando prendimos la luz, llegue hasta la lámpara, ¿sí? Muchos metros de distancia más lejos, ¿ok? Sino, digamos, todos por así decirlo, todos los electrones que están, digamos, en toda la longitud del cable, todos ellos colectivamente se van a mover. Pero se van a mover a esta velocidad que es comparativamente más baja, ¿sí? Y la otra cosa que podríamos calcular es cuántos electrones, digamos, van a atravesar la sección del cable, digamos, por segundo, ¿sí? Y para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y bueno, tendríamos para determinar la cantidad de electrones que atraviesan la sección del cable por segundo, sería el número de electrones, ¿sí? Por la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Por, digamos, la sección del cable, ¿ok? Entonces, el número de portadores de carga por unidad de volumen es lo que habíamos determinado al principio, ¿sí? La velocidad de desplazamiento también, y la sección del cable, bueno, hay que ponerla, ¿cómo es? En, en- en la unidad que corresponde a todo lo ponemos en metros para que se cancele, y entonces eso lo que nos da es que pasan del orden de 6,25, digamos, por 10 a la 19, ¿sí? Electrones por segundo por la sección del cable, lo cual es, digamos, es un número muy grande. ¿Ok? Bueno. Profe, le hago una consulta. Cuando usted está en el anteúltimo renglón calculando la velocidad de deriva, Sí. el valor de Q, no me queda claro de dónde lo obtuvimos. El valor de Q es, digamos, la carga en Coulomb que llevarían los portadores, ¿sí? Sí. Y en este caso sería, digamos, la carga de un electrón, ¿ok? Ah, perfecto. Y esto, no sé, en algún momento creo que lo habíamos mencionado, si en algún problema, ¿se acuerdan cuando calculamos para un átomo de hidrógeno cuál era la diferencia entre la interacción electrostática entre un electrón y un protón y la interacción gravitatoria? Bueno, ahí en algún momento habíamos dicho que era 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿ok? ¿Sí? Listo. Perfecto. Por supuesto, digamos, el electrón tiene carga negativa, ¿sí? Y entonces, en este caso, digamos, ¿cómo que se llama? El flujo de electrones, ¿sí? Iría en contra de, digamos, de la dirección en la cual nosotros definimos la corriente, ¿ok? No sé, esto siempre es un poco confuso, digamos. Uno, cuando define la corriente, toma como dirección de la corriente la dirección que tendrían portadores positivos, ¿sí? Ahora, si lo que transporta la carga son electrones, como en el caso del cobre, ¿sí? Entonces es como que la corriente, digamos, los electrones viajan en dirección opuesta a lo que nosotros definimos formalmente como corriente, ¿ok? No sé si eso digamos, los confunde más o... No, esa parte se entiende. Bueno, bien. Bueno, una cosa que resulta, digamos, conveniente o cómodo para definir es lo que sería la densidad de corriente eléctrica, ¿sí? Que sería como la corriente que acabamos de definir, ¿sí? Pero por unidad de área. O sea, si yo dividiera por unidad, digamos, de área la corriente. ¿Por qué? Porque entonces esta cantidad J, que es la densidad de corriente, sería una cantidad que es independiente, digamos, del tamaño del conductor que yo estoy considerando, ¿ok? O sea, sería independiente de si yo estoy trabajando, no sé, con un cable más gordo o, digamos, más angosto, ¿sí? Sería una cantidad independiente de eso, ¿ok? Entonces, esta densidad de corriente sería, digamos, dividir digamos, la corriente I
por la sección del cable. Y entonces, en ese caso, ¿sí? Fíjense que se cancelaría, digamos, el A que venía en la sección del cable, digamos, que venía incluida en la corriente, se cancelaría, digamos, con el área con que yo estoy dividiendo, y entonces esta densidad de corriente simplemente sería, digamos, proporcional al número, digamos, de portadores de carga por unidad de volumen, a la velocidad de deriva y a la carga, digamos, que tiene cada uno de los portadores de carga. ¿Ok? La carga del electrón, en el caso que sean electrones los que llevan la carga, o si fueran protones, ¿sí? Sería la carga del protón, o lo que fuera. Bien. Claro, como, digamos, la velocidad de deriva es un vector, ¿sí? Digamos, es una magnitud, digamos, que tiene no solo un módulo, sino que, digamos, está también expresada en términos de una dirección y un sentido. Entonces, la densidad de corriente digamos, es un vector, ¿sí? Y claro, para que, digamos, dentro de un conductor se establezca una corriente, ¿sí? O sea, digamos, los portadores de carga se muevan, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber, digamos, una fuerza que, digamos, los saque del reposo, ¿sí? Y que compense también todos los choques con todos los, digamos, con todo los constituyentes del conductor, ¿sí? Ahora, esa fuerza, por supuesto, es fuerza electrostática, ¿sí? Y, digamos, nosotros podemos pensar que esa fuerza electrostática, esa fuerza de Coulomb, digamos, se produce porque dentro del conductor hay un campo eléctrico, ¿sí? Recuerden que el campo eléctrico E, digamos, simplemente era la fuerza de Coulomb que experimentaba nuestra carga de prueba dividido, digamos, el valor de la carga, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que si hay, digamos, una densidad de corriente, es porque hay, digamos, hay un campo, digamos, que está forzando a las cargas a moverse, ¿sí? Y por supuesto, las cargas, digamos, se van a mover en la dirección del campo. Acuérdense que, digamos, nosotros habíamos definido, digamos, el campo como la fuerza que experimentaría, digamos, una carga de prueba positiva dividido, digamos, el valor de la carga, ¿sí? Entonces, la velocidad que va a adquirir finalmente, digamos, los transportadores de carga, ¿sí? Van a tener la dirección del campo, digamos, que está induciendo ese movimiento, ¿sí? Y, digamos, entre, entre la corriente que se establezca, ¿sí? O la densidad de corriente eléctrica que se establezca, J, ¿sí? Y el valor del campo E, ¿sí? Aplicado, va a haber, digamos, un factor de proporcionalidad que yo voy a llamar conductividad, ¿sí? Y que en general, ¿sí? Va a depender del material, digamos, con que está hecho el conductor, ¿sí? En algunos conductores, cuando yo aplique un campo E, digamos, van a permitir digamos, a los portadores de carga que se, digamos, desplacen con más, digamos, o menos facilidad. ¿Ok? Digamos, algunos conductores van a ser muy buenos conductores y entonces, digamos, la conductividad va a ser alta, es decir, la velocidad que van a adquirir los portadores de carga, digamos, va a ser mayor. En otros, digamos, en otros conductores, ¿sí? Digamos, por cómo, digamos, cómo es su naturaleza, ¿qué es lo que va a pasar? A pesar de que yo pongo, digamos, el campo, digamos, obtengo una velocidad mucho menor y directamente va a haber otros materiales que no conducen, que a pesar de que yo le pongo un campo, no se produce, digamos, una corriente. ¿Ok? Eso va a depender de la conductividad, que la conductividad entonces es una propiedad, digamos, del material, digamos, con que está hecho el conductor. ¿Ok? ¿Sí? Bueno.
Ahora bien, esta conductividad, ¿sí?, en principio, podría depender del valor del campo. ¿En qué sentido? Podría ser que la conductividad no necesariamente fuera una constante, sino que dependiera del valor del campo. Por ejemplo, si yo, digamos, duplico el valor del campo E, podría ser que yo no obtenga el doble de valor de corriente J. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, si lo que hace que la velocidad de desplazamiento, digamos, la velocidad de deriva, ¿sí?, sea menor que digamos, la velocidad en vacío, fuera una fuerza tipo la fuerza viscosa, que es proporcional a la velocidad, ¿sí?, cuanto mayor es la velocidad, digamos, mayor es, digamos, la fuerza viscosa, y entonces en ese caso, digamos, la sigma, ¿sí?, la conductividad no sería una cantidad lineal. ¿Ok? Sin embargo, ¿sí?, para la mayoría de los, digamos, de los metales, ¿sí?, para la mayoría de los metales, la sigma esta es constante. Y eso es lo que digamos, se conoce como la ley de Ohm. ¿Sí? El hecho de que cuando yo pongo, digamos, aplico o establezco un campo eléctrico E, digamos, la densidad de corriente que se produce dentro de ese conductor es proporcional, ¿sí?, al campo, digamos, y el factor de proporcionalidad es simplemente una constante. Eso sería, digamos, lo que se conoce como ley de Ohm, y que vale para la mayoría de los metales, pero que no vale en general para otros, digamos, para otros materiales. ¿Ok? La ley de Ohm, bueno, lleva el nombre digamos, en honor de George Simon Ohm, que estudió estas propiedades en el siglo XIX. ¿Ok? Entonces, imagínense que tenemos ahora, digamos, nuestro conductor, que tiene, como siempre, una sección A, ¿sí?, y que de alguna manera nos las arreglamos para establecer, digamos, un campo eléctrico E en su interior. ¿Ok? Entonces, lo que decimos es que, digamos, se va a producir, digamos, un flujo de carga, ¿sí? Y ese flujo de carga va a determinar una densidad de corriente J, y esa densidad de corriente J va a ser proporcional al campo eléctrico E, ¿sí?, y proporcional, digamos, a la conductividad sigma del material. ¿Ok? Ahora, si hay, digamos, aplicado un campo E, entonces hay una diferencia de potencial, ¿sí?, entre los extremos, digamos, del conductor. ¿Esto por qué es? Digamos, porque si hay un campo, digamos, hay un campo E, entonces hay una fuerza sobre las cargas. ¿Ok? Ahora, esa fuerza sobre las cargas, fíjense, lo que hacen es, digamos, imprimirles a las cargas, digamos, digamos, una aceleración. ¿Ok? Ahora, esa fuerza aplicada a lo largo de una distancia es trabajo realizado por el campo eléctrico. ¿Sí? Y entonces, ese trabajo, ¿sí?, determina que hay una diferencia de potencial, ¿sí?, entre los extremos del cable. ¿Ok? Imagínense que, digamos, piensen en la situación gravitatoria, ¿no? Digamos, yo estoy en la superficie de la Tierra, ¿sí?, hay un campo gravitatorio que apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces, digamos, si yo, digamos, tomo un objeto que está, digamos, a nivel del suelo, ¿sí?, y lo levanto, ¿sí?, tengo que hacer un trabajo que es proporcional, digamos, al producto de la fuerza que estoy aplicando por la distancia. Entonces, lo que digo es que un objeto que está a una cierta altura, ¿sí?, digamos, tiene más energía potencial que uno que está a nivel del suelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para llevarlo ahí, por ejemplo, yo tuve que hacer un trabajo. ¿Sí? Y si yo dejo caer, ¿sí?, ese objeto desde una cierta altura hasta el piso, fíjense que, digamos, ese objeto, por acción, digamos, de la fuerza gravitatoria, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acelerar, digamos, y va a adquirir energía cinética.
¿sí? Esa energía cinética que adquiere, digamos, cuando va cayendo, es justamente energía que le está, digamos, entregando el sistema, o sea, está convirtiendo energía potencial, ¿sí? en, digamos, en energía cinética. Entonces, por eso siempre decimos que un objeto que está más alto, ¿sí? Tiene más energía potencial, ¿sí? que un objeto que está, digamos, no sé, a nivel de la superficie. De la misma manera, cuando tenemos un campo eléctrico E, decimos que hay una diferencia de potencial, ¿sí? entre, digamos, en este caso, entre los dos extremos del conductor. ¿Por qué? Porque si yo largara, ¿sí? Supónganse la carga, digamos, una carga, ¿sí? en el extremo B sub B, ese campo generaría una fuerza sobre la carga que lo movería, digamos, y lo aceleraría en la medida que va a B sub A, ¿sí? Y entonces, ¿cómo que se llama? Hay una diferencia de potencial entre los dos. El potencial eléctrico, ¿sí? Delta B, ¿sí? Era, digamos, la energía potencial por unidad de carga, y entonces, digamos, simplemente va a ser la fuerza por unidad de carga sobre la distancia, pero la fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico E y la distancia es L. Entonces, la diferencia de potencial que yo tengo entre los extremos del conductor es simplemente E por L. ¿Ok? Entonces, si ahora yo reemplazo, en lugar de escribir, digamos, el campo E, ¿sí? Lo escribo como la diferencia de potencial sobre L, ¿ok? Entonces, fíjense que, entonces puedo escribir la corriente, fíjense, la densidad de corriente J era I sobre A, ¿sí? Entonces, puedo escribir la corriente I en función de delta B, L y A, ¿ok? Entonces, fíjense que de esta relación que yo tengo acá, puedo escribir, por ejemplo, digamos, la diferencia de potencial delta B, ¿sí? En función de I, de L, de sigma y de A, ¿ok? Bueno, ahora bien, a esa cantidad que está, digamos, multiplicando a la corriente I, ¿sí? Que es la longitud del conductor, dividido la conductividad sigma y dividido la sección de, digamos, del conductor A, se lo llama resistencia, ¿sí? Y se lo denota como una R, ¿sí? Fíjense que, digamos, lo que estamos diciendo acá es que cuando yo establezco una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, ¿sí? Entonces se va a establecer, digamos, una corriente I, ¿sí? Que va a ser función, ¿sí? de la resistencia que esté aplicada, ¿sí? Para la misma diferencia de potencial, si yo tengo mucha resistencia, si R es muy grande, ¿sí? La corriente I va a ser muy chica, ¿sí? En cambio, si yo tengo, digamos, una resistencia R muy chica, ¿sí? La corriente va a ser muy grande, ¿sí? De alguna manera, esta resistencia que estoy definiendo acá es, digamos, es algo así como la inversa, ¿sí? de la conductividad, en el sentido de que cuanto mayor conductividad tenga ¿cómo que se llama? El conductor, ¿sí? Menor resistencia va a tener. ¿Ok? ¿Sí? Y en cambio, cuanto menor conductividad tenga, ¿sí? Mayor resistencia va a tener. Sin embargo, digamos, en la resistencia ya está tenido en cuenta, ¿sí? El hecho de que, digamos, el conductor tiene una sección determinada y tiene una longitud determinada. O sea, digamos, la conductividad está definida independientemente, está definida para el material, pero independientemente de, digamos, el largo
y digamos, el espesor que tenga el cable. En cambio, en la resistencia ya está incluido, digamos, las dimensiones, ¿sí?, del conductor. ¿Se entiende? Okay. Si yo quisiera definir, digamos, una inversa de la conductividad que se independice de las dimensiones del conductor, yo puedo, digamos, definir la resistividad que simplemente sea la inversa, ¿sí?, de la conductividad, y que, ¿cómo que se llama?, se independiza de las características, digamos, de tamaño de las dimensiones del conductor, ¿sí? Bueno, la resistencia, en cambio, tiene en cuenta, digamos, las dimensiones del conductor. Fíjense que cuanto más largo sea el conductor, ¿sí?, más resistencia va a tener, o sea, más se va a oponer al paso de la corriente, ¿sí? ¿Ok? En cambio, cuanto más grande sea la sección A, ¿sí?, menos resistencia va a tener. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, la resistividad es una característica del material con que está hecho. La resistencia también incluye, digamos, la longitud y el espesor que va a tener el conductor, ¿sí? La resistencia se mide en ohms, ¿sí?, y el símbolo es la letra griega omega mayúscula, ¿sí?, tal que un ohm, ¿sí?, es un volt, ¿sí?, dividido un ampere, ¿ok? O sea, la resistencia de un ohm, ¿sí?, haría que si yo, digamos, aplico una diferencia de potencial de un volt, ¿sí?, circule, digamos, por ese conductor, ¿ok?, una corriente de un ampere, ¿ok? No sé si hasta acá estamos bien. Vamos bien. Sí, profe, vamos bien. ¿Ok? Bueno. Bien, entonces, a ver, fíjense que, digamos, Profe, perdón. sí, Pregunta simple. La resistividad, el símbolo es Rho. Rho, sí, Ah, perfecto. y es la inversa de la conductividad, ¿sí? Ok. Y fíjense que en la resistencia R, ¿sí?, digamos, es el producto de la resistividad, ¿sí?, digamos, por la longitud, ¿sí?, del conductor, y dividido la sección del conductor, ¿ok? O sea, cuanto más largo sea el conductor, ¿sí?, más resistencia va a tener, simplemente por el hecho de ser más largo. Pero cuanto más ancho sea, ¿sí?, menos resistencia va a oponer, ¿ok? Bueno, bien. Ok. Fíjense, acá, en esta tabla, se ven las resistividades, ¿sí?, de distintos, digamos, de distintos materiales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, fíjense que digamos, las resistividades más chicas, ¿sí?, corresponden, digamos, a la plata y al cobre, ¿sí? Por eso, digamos, en el tendido, digamos, de cables por donde circula la corriente, ¿sí?, se usa típicamente cobre, ¿ok?, porque el cobre opone, digamos, la menor resistencia, digamos, ¿cómo se llama?, al paso de la corriente, ¿sí? Por supuesto, sería mucho mejor, digamos, hacerlos de plata, pero eso sería, digamos, extremadamente caro, ¿ok? Fíjense que los otros metales también tienen, digamos, resistividades bastante bajas o comparativamente bajas, ¿sí?, pero no tan bajas como las del cobre y la plata, ¿sí? Después, otros materiales, digamos, qué sé yo, como el carbono, digamos, es bastante más alta. Y después tenemos otros bichos, como el germanio o el silicio, que tienen resistividades que son enormes, ¿sí?
O sea, son miles de millones de veces más grandes. Claro, uno no usa, digamos, estos materiales como, digamos, como conductores, sino que vamos a ver que, digamos, se utilizan para otras aplicaciones. Finalmente, digamos, el vidrio o las gomas, ¿sí? Tienen, digamos, resistividades que son gigantescas. Eso, digamos, lo que quiere decir en realidad es que prácticamente no conducen, digamos, no conducen corriente eléctrica, ¿sí? Y bueno, la resistividad más grande conocida es la del cuarzo fundido, ¿no? Que es una cosa de miles de millones de veces más grande que la del cobre o la de la plata. ¿Ok? Bueno, la resistividad en realidad depende un poquito de la temperatura. Ahora lo vamos a ver. Estas son las resistividades a 20 grados centígrados, ¿sí? Ahora, con todos estos, digamos, materiales, uno puede construir, digamos, lo que se llaman resistencias o resistores, ¿sí? Que tienen formas variadas. Algunos, digamos, simplemente son, digamos, un material que se opone al paso de la, digamos, de la corriente, ¿sí? En forma constante. Otros dispositivos, ¿sí? Esos que parecen un redondelito con un palito que sale, en realidad son resistencias variables, o sea, son, digamos, dispositivos donde uno puede variar, ¿sí? La oposición al paso, digamos, de la electricidad, y es lo que se usa, por ejemplo, digamos, para, no sé, desde modificar el volumen de una radio, ¿sí? A modificar el valor, digamos, de la intensidad de la iluminación, o sea, se utilizan de distintas maneras, ¿no? Si se fijan también en los circuitos de prácticamente cualquier aparato, digamos, eléctrico moderno, ¿sí? Esos choricitos que tienen como rayitas, ¿sí? En general son resistencias, y las rayitas es simplemente un código que indica digamos, cuál es el valor de la resistencia que tiene ese dispositivo concreto. ¿Ok? Bueno, y están, digamos, por todos lados. ¿Por qué? Porque, digamos, uno puede usar estas resistencias para, digamos, determinar que en un circuito, digamos, la corriente vaya por un lado o vaya por otro, como vamos a ver, digamos, en la clase que viene. ¿Ok? Bueno, fíjense que digamos, por cómo definimos la resistencia, nosotros dijimos que, digamos, la diferencia de potencial, delta V, ¿sí? Es igual al producto de la corriente I por la resistencia, ¿sí? Entonces, la corriente que circule, ¿sí? Por un circuito va a ser proporcional a la diferencia de potencial e inversamente, digamos, proporcional a la resistencia, ¿sí? Entonces, usando distintas resistencias, distintos valores de resistencia, yo lo que regulo es la cantidad de corriente que está fluyendo, ¿sí? Con una resistencia más grande, digamos, el flujo de corriente va a ser menor, ¿ok? Y así. Fíjense que si yo graficara, ¿sí? La corriente I en función de la diferencia de potencial, ¿sí? Digamos, la curva que yo obtendría sería, digamos, una recta, ¿sí? En el caso en que el material satisfaga la ley de Ohm, ¿sí? O sea, en el caso en que, digamos, la conductividad o la resistividad, ¿sí? O digamos, en definitiva, la resistencia, digamos, sea una constante y no dependa, digamos, del campo eléctrico puesto, ¿sí? Pero en cambio va a haber otros materiales, ¿sí? Que son los materiales no ómnicos, que no satisfacen la ley de Ohm, ¿sí? Donde, digamos, dependiendo del valor, digamos, de la diferencia de potencial, que en definitiva determina el valor del campo E, ¿sí? El valor, digamos, de la corriente que obtengo es distinto, ¿ok? Pero que también, digamos, puede servir para distintas aplicaciones. ¿Ok? Bueno, bien. Como les decía, la resistencia en general depende
un poquito de la temperatura, ¿sí? Uno puede, digamos, en una bastante buena aproximación, uno puede escribir, ¿sí?, que el valor de la resistividad en función de la temperatura, ¿sí?, lo puede escribir digamos, a partir del valor de la resistividad que uno tiene a una cierta temperatura T0, ¿sí? Póngale que es, digamos, T0 es la temperatura ambiente, ρ0 sería la resistividad que tiene, digamos, un material a la temperatura ambiente, y entonces en una buena aproximación, o para un cierto rango de temperaturas, uno puede escribir que la resistividad va a ser la resistividad a la temperatura ambiente más, digamos, una constante de proporcionalidad por la diferencia de temperaturas con la temperatura ambiente. Fíjense que si yo en esa expresión reemplazo T por T0, entonces se anula el segundo término, ¿sí?, y tengo la resistividad ρ0. Pero en la medida en que T sea mayor que T0, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, si T es mayor que T0, entonces va a haber, digamos, un extra, ¿sí?, en la resistividad que va a ser proporcional a alfa y proporcional a la diferencia de temperaturas, ¿sí? Ahora, la constante, ¿sí?, alfa se llama coeficiente de temperatura y es del orden, digamos, para la mayoría de los metales, es del orden de 4 por 10 a la menos 3, digamos, por grado centígrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistividad varía del orden del medio por ciento por cada grado centígrado. ¿Ok? O sea, si yo aumento un grado centígrado, la resistividad varía medio por ciento, ¿sí? Ahora, si yo varío 10 grados centígrados, fíjense, entonces ahí la resistividad va a variar casi, digamos, un 4%, ¿ok? Ahora, si yo varío 100 grados, ¿sí?, entonces la resistividad va a variar un 40%, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces por eso, digamos, los circuitos, digamos, que usan un valor de resistividad tienen que trabajar necesariamente digamos, en un rango de temperatura, porque si no, digamos, varía la resistividad, varía digamos, las corrientes, los valores de corriente, entonces el aparato no funciona como uno lo diseñó. ¿Ok? Por supuesto, si, digamos, de la misma manera que varía la resistividad, ¿sí?, va a variar la resistencia, ¿no? Porque, digamos, la diferencia entre las dos va a ser que tengo que multiplicar por la longitud y dividir por el área. Como eso está fijo, y, digamos, puedo suponer que no varía con la temperatura, entonces la resistividad prácticamente va a variar de la misma manera, perdón, la resistencia va a variar de la misma manera que la resistividad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto lo que me dice es que en un buen rango de temperaturas, si la temperatura no es muy, digamos, no es muy baja, entonces la resistividad va a depender linealmente de la temperatura, como muestra la curva. Sin embargo, digamos, para temperaturas bajas, fíjense que digamos, no va a ser cierto, digamos, el comportamiento lineal, y, digamos, la resistividad tiende a, digamos, a aplanarse, tiende a ser, digamos, constante. ¿Ok? Para otros materiales, como por ejemplo, digamos, el silicio o el germanio, ¿sí?, que habíamos dicho que tenían, digamos, unas resistividades, ¿cómo se llama?, muy altas, el comportamiento es al revés, ¿sí? La resistividad baja, digamos, con la temperatura. ¿Ok? Y después hay ciertos materiales que tienen una propiedad, digamos, bastante sorprendente, que es que cuando se los enfría suficientemente, digamos, la resistencia o la resistividad cae abruptamente, ¿sí?, y se hace, digamos, se hace cero, ¿sí? Esto ocurre, digamos, a temperaturas muy bajas. Fíjense esto, en el caso del mercurio, por ejemplo, es del orden de 4, digamos, de 4 Kelvin, o sea, 269 grados bajo cero, ¿sí? Pero a esa temperatura,
digamos, la resistencia, ¿sí? se anula, ¿sí? Digamos, fíjense que si la resistencia se anula, lo que me está diciendo es que yo puedo tener, digamos, con una diferencia de potencial delta V muy, muy chiquita, una corriente muy grande, ¿sí? Bueno, en la última parte del curso vamos a ver que todos los fenómenos magnéticos, ¿sí? Y la fuerza magnética, digamos, depende de la corriente eléctrica, ¿sí? Y entonces esto lo que digamos, me dice es que yo puedo generar fuerzas magnéticas muy, muy grandes con diferencias de potencial muy, muy chicas, ¿sí? Entonces habría unas, digamos, con materiales superconductores donde prácticamente no tienen, digamos, resistencia o directamente no tienen resistencia dependiendo del valor de la temperatura, uno podría tener, digamos, aplicaciones tecnológicas increíbles. Por ejemplo, en la fotito esta que aparece acá, lo que se ve es un imán permanente que simplemente que está levitando, ¿sí? Sobre un material superconductor, ¿sí? El material, digamos, este material superconductor, ¿sí? De alguna manera, bueno, lo vamos a ver cuando discutamos la interacción magnética, lo que hace es oponerse al campo magnético, digamos, generado por el imán permanente del cubito, y simplemente flotar, ¿sí? Y mientras se mantenga, ¿sí? Mientras se mantenga la temperatura del superconductor, ¿sí? El cubito va a seguir levitando, o sea, flotando en el espacio indefinidamente, ¿sí? Entonces, imagínense las cosas que uno podría hacer, ¿no? Si pudiera hacer levitar objetos, ¿sí? La primera aplicación, digamos, en la que se piensa digamos, es el transporte, ¿sí? ¿Qué pasaría si, digamos, yo tuviera un tren que en lugar de apoyarse sobre ruedas, ¿sí? Que todo eso genera, digamos, rozamiento, etcétera, etcétera, yo lo pudiera hacer levitar en el aire. ¿Okay? Bueno, claro, hacer vías y tener vías de cientos de kilómetros digamos, a 269 grados bajo cero, digamos, no es muy práctico. Sin embargo, digamos, en la década, a principios de la década del 80 y la década del 90, lo que se encontró de pronto es que había, digamos, materiales que se hacían superconductores, digamos, a temperaturas cada vez más altas. Entonces la gente empezó a soñar, ¿sí? Con poder fabricar superconductores a temperatura ambiente, ¿sí? Sin embargo, bueno, eso que parecía que íbamos a encontrarlos en cualquier momento a temperatura ambiente, digamos, se demoró, ¿sí? Y hoy en día conocemos materiales que son superconductores, no sé, a 100, 120 grados bajo cero, pero no, digamos, a temperatura ambiente. De todas maneras, el interés tecnológico en estos materiales superconductores sigue, ¿sí? O sea, siempre está relacionado con una aplicación, digamos, con una aplicación del magnetismo, como vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, digamos, estos materiales superconductores nos permitirían generar y hacer fuerzas magnéticas extremadamente grandes, digamos, y sin pérdida de energía, ¿okay? Como el cubito que, digamos, que flota arriba del material superconductor. Bueno, a ver, otra, digamos, una cosa muy importante es, digamos, la relación, digamos, entre, digamos, la corriente, ¿sí? Y la energía y la potencia, o sea, digamos, la cantidad de energía que uno entrega por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos, digamos, un resistor, ¿sí? Un material con una cierta resistencia R, y nosotros le aplicamos una diferencia de potencial delta V que viene de digamos, de una batería, una pila, o un generador digamos, que me aplique una diferencia de potencial delta V. Entonces,
¿Qué es lo que ocurriría? Lo que ocurriría es que, digamos, el punto B, ¿sí?, está a un, digamos, a un potencial mayor que el punto A, y entonces los portadores de carga salen, digamos, del borne positivo, del extremo positivo de la batería, ¿sí?, y tienden a circular, ¿sí?, por el conductor hacia el extremo negativo, pero, digamos, en el camino tienen que pasar, digamos, por la resistencia, ¿ok? O sea, tienen que pasar por ese resistor, ¿ok? Ya habíamos dicho que las baterías se representan, digamos, en estos diagramas con como dos palitos paralelos, uno, digamos, más finito y largo, que es, digamos, el positivo, y otro, digamos, es el negativo, el que está, digamos, a mayor, digamos, potencial, y el que está a menor potencial, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, sobre, digamos, el resistor, fíjense que, digamos, este, si suponemos que el conductor con que unimos la batería y la resistencia es ideal, por ahora supongamos que no tenga ninguna resistencia, supongamos que es un superconductor como los que vimos antes, ¿sí? Entonces nosotros lo que sabemos es que se va a establecer una corriente I, ¿sí?, que va a ser, digamos, inversamente proporcional a R, ¿ok? O sea, cuanto mayor sea R, menor va a ser la corriente que se establezca, ¿sí? Y cuanto menor, digamos, y cuanto menor sea R, digamos, mayor va a ser la corriente. Y al revés, ¿ok? Bueno, también supongamos que, digamos, conectamos, ¿sí?, el circuito, la rama, digamos, que está conectada al borde negativo, digamos, de la batería, lo conectamos a la Tierra. De manera que hacemos que eso sea nuestro cero, ¿sí?, de energía potencial, o nuestro cero de potencial eléctrico, las dos cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando los portadores de carga atraviesan la batería, ¿sí?, de A hacia B, ¿sí?, yo lo que tengo es un aumento de la energía potencial. Es como si fuera una mano invisible que levanta mi objeto, ¿sí?, desde el piso hasta una cierta altura, ¿sí?, y entonces lo pone en digamos, en un valor de potencial mayor al que estaba, ¿sí? Esa diferencia de energía potencial por el hecho de pasar, digamos, los portadores de carga a través de digamos, de la batería o fuente, ¿sí?, es proporcional a la diferencia de potencial delta V y es proporcional a la cantidad de carga diferencial Q que esté pasando, ¿sí? Fíjense que, perdón, paremos un segundito. Bueno, recuerden que la diferencia de potencial delta V, ¿sí?, es la diferencia de energía potencial por unidad de carga, ¿sí? Entonces, si yo multiplico delta V, ¿sí?, por la cantidad de carga, ¿sí?, eso me da la diferencia de energía potencial, ¿ok? Bueno, ahora, de la misma manera que cuando, digamos, los transportadores de carga pasan a través de la batería, ¿sí?, desde A hacia B, ¿sí?, aumenta la energía potencial, ¿sí?, cuando pasan a través del elemento resistivo, de la resistencia R, ¿sí?, yo tengo una disminución, digamos, igual y contraria de la energía potencial. ¿Por qué? Porque cuando yo llego, digamos, de vuelta al punto de partida, digamos, estoy de vuelta al mismo valor, digamos, de energía que al principio. Entonces, todo lo que aumenta, ¿sí?,
la energía potencial cuando paso de A a B es lo que disminuye, ¿sí?, cuando paso de C a D. ¿Ok? O sea, digamos, es como que yo le estoy entregando, ¿sí?, a ese, digamos, a esa resistencia, digamos, la energía, ¿sí?, que me dio la batería, ¿sí? Por supuesto, la batería, ¿qué es lo que hace? Digamos, una batería, una pila, en general lo que hace es transforma energía química en energía potencial eléctrica, ¿sí? Ahora, cuando yo se lo entrego, digamos, esa energía a la resistencia la disipa, ¿sí?, en forma típicamente de calor, ¿ok? Entonces, esa energía, ¿sí?, de U, ¿sí?, que se, que se, ¿cómo que se llama? Se le entrega a la resistencia, ¿sí?, se elimina en forma de calor. Y entonces, en general, las resistencias, ¿sí?, digamos, eliminan calor. Ahora, fíjense que si yo, digamos, hago el cociente entre la cantidad de energía que me entrega la batería o que yo le entrego a la resistencia, ¿sí?, por unidad de tiempo, ¿eso qué va a ser? Va a ser la potencia entregada, ¿sí? Ahora, esa potencia, digamos, me va a quedar escrita, digamos, como delta B por dQ sobre T. Pero dQ sobre T es la corriente. Entonces, la potencia, digamos, entregada por la batería, ¿sí?, es proporcional a delta B, o sea, es proporcional a la diferencia de potencial y es proporcional a la corriente I que yo había definido antes. ¿Ok? Esto, digamos, es el ritmo en que, digamos, la batería me está entregando energía, o el ritmo en el cual yo le estoy entregando energía, digamos, a la resistencia. ¿Ok? Y esta se disipa en el medio ambiente en forma de temperatura. Y es lo que se le suele llamar potencia eléctrica. ¿Ok? La potencia eléctrica. Bueno, fíjense que como la potencia eléctrica es proporcional a I por delta B, y delta B a su vez yo lo puedo escribir como I por R, ¿sí?, entonces la potencia también la puedo escribir como I cuadrado por R. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces la potencia en realidad, digamos, si R está fijo, porque es, digamos, una característica, la resistencia que tiene mi elemento resistivo, ¿sí?, y está fijo, fíjense que la potencia disipada, entonces, va a ir como el cuadrado de la corriente, ¿sí? Va a ir como el cuadrado de la corriente. O, eventualmente, también lo puedo escribir exclusivamente en términos de la diferencia de potencial, y de nuevo también lo puedo escribir como el cuadrado de la diferencia de potencial. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esto tiene una consecuencia práctica muy importante, porque entonces la potencia, digamos, eléctrica, que supónganse las compañías eléctricas entregan, ¿sí?, en los hogares y hacen mover, digamos, ¿cómo se llama? Hacen mover aparatos eléctricos, iluminación o lo que sea, ¿sí?, digamos, es el producto de una corriente, ¿sí?, por una diferencia de potencial. Entonces, la misma potencia yo la puedo conseguir, digamos, con una diferencia de potencial más grande y una corriente más chica, o sea, hacer delta B más grande y la corriente más chica, o al revés. Lo puedo hacer con una diferencia de potencial más chica y una corriente muy grande. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como, digamos, los cables digamos, que usan las compañías eléctricas para transportar, digamos, la corriente desde el lugar donde se genera, ¿sí?, supónganse que es una represa hidroeléctrica que está, no sé, cerca de la cordillera hasta, digamos, hasta acá, hasta Buenos Aires, son miles de kilómetros, ¿sí? Esos cables tienen que estar hechos con algún tipo de material, y ese material tiene una resistencia, y entonces parte de la potencia que traen, digamos, desde el Chocón
hasta Buenos Aires, ¿sí? Se va a perder, ¿sí? Digamos, en forma de disipación en los cables. Entonces, claro, como eso es plata, digamos, las compañías eléctricas tratan de minimizar, digamos, de minimizar la cantidad, digamos, de potencia eléctrica que se pierde, digamos, en los conductores en el camino hacia acá, ¿sí? Y entonces, fíjense, digamos, como esa potencia va como I cuadrado por R, ¿sí? Y el R está fijo porque, digamos, es lo que determina, digamos, la resistencia de los cables, ¿sí? Lo que tratan de hacer es que el I, ¿sí? La corriente I sea lo más chica posible. Ahora, para que I sea lo más chica posible, entonces necesitan que delta B sea muy grande. Y entonces por eso, en las redes de conducción, ¿sí? Digamos, usan diferencias de potencial que llegan hasta los 700, digamos, 700.000 voltios, o cosas así. O sea, por los cables de alta tensión, que uno ve, no sé, cuando va por, digamos, por la ruta, ¿sí? Digamos, esos cables, digamos, digamos, traen, digamos, una diferencia de potencial que es de cientos, digamos, de miles de voltios. Y a medida que se va acercando a la ciudad, luego eso se va, digamos, se va transformando y se va reduciendo, ¿sí? Ese voltaje, digamos, esa diferencia de potencial a valores cada vez más chicos hasta que, digamos, cuando llega a la casa de uno, ¿sí? En el, digamos, en los cables que uno tiene en la casa, digamos, acá digamos, y en Europa es del orden de 220 volts, ¿ok? En Estados Unidos es 110, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, si bien es muy económico transportar, digamos, la energía eléctrica con diferencias de potencial de cientos de miles de volts, es muy, muy peligroso, ¿sí? Porque uno no necesita, digamos, tocar digamos, esos conductores para recibir la descarga. Basta con acercarse un poco a esos conductores para, digamos, para quedarse pegado, ¿no? Pero bueno, es mucho más económico, ¿sí? En las casas, ¿sí? Entonces, las diferencias de potencial típicas son del orden de los cientos de volts, 200 volts, ¿sí? 220. ¿Sí? Ahora, en los autos, fíjense, en lugar de trabajar con diferencias de potencial, digamos, de 200 volts, de 220, ¿sí? Los autos tienen, ¿cómo que se llama? Trabajan con diferencias de potencial de 12 volts, ¿sí? ¿Esto por qué es? Es porque, digamos, como los autos, digamos, están hechos de metal, ¿sí? Y en general tienen muchas partes móviles, entonces por una cuestión de seguridad, lo que se hace es bajar al mínimo, ¿sí? La diferencia de potencial y trabajar con corrientes más grandes, ¿sí? Ahora, para, digamos, evitar digamos, la pérdida en los conductores, entonces lo que se usa, ¿sí? Son cables que típicamente van a ser, digamos, mucho más gruesos para reducir la resistencia y que haya menos pérdida, ¿sí? Entonces, si se fijan, digamos, los cables, ¿sí? Que están conectados a la batería de un auto, ¿sí? Y que, por ejemplo, llevan de la batería al motor de arranque que hace arrancar el motor, sí, son, digamos, son bastante gruesos, son mucho más gruesos, ¿sí? Que los cables que uno tiene, digamos, en su casa. ¿Por qué? Porque como trabajan a una diferencia de potencial mucho menor, necesitan, digamos, ¿cómo se llama? Trabajar con corrientes mucho más grandes. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, bien. ¿Qué más? Entonces, recuerden siempre, la potencia, ¿sí? Es proporcional, digamos, a la corriente y a la diferencia de potencial, ¿sí? Y si tengo, digamos, un elemento resistivo, entonces va a ser proporcional a esa resistencia y proporcional al cuadrado, digamos, de la corriente. ¿Ok? Bien. Bueno. Entonces, fíjense, digamos, acá en el diagrama lo que tenemos es una batería
conectada a una lamparita, digamos, de las antiguas lamparitas de filamento, ¿sí? Esas lamparitas básicamente lo que eran, digamos, o son, ¿sí? Son resistencias, ¿sí? Pero están construidas de tal manera que, digamos, cuando se las conecta, ¿sí?, a una batería, entonces circula por ellas una corriente, ¿sí? Y entonces la energía que entrega la batería se transforma, digamos, en energía, se transforma en calor, ¿sí?, sobre la resistencia y, digamos, el filamento se calienta tanto que se pone, digamos, incandescente y entonces produce luz, ¿sí? En general uno lo que trata es que, digamos, para que la lamparita sea lo más eficiente posible, ¿sí?, genere el menor calor posible y la mayor cantidad, digamos, de luz, ¿sí?, para que no, digamos, no genere calor. Salvo, por supuesto, que uno lo que quiera sea calefaccionar, ¿no? Si uno quiere calefaccionar, entonces, ¿qué es lo que hace? Dimensiona las cosas para que haya, digamos, la mayor proporción de calor disipado y no luz, ¿sí?, que sería un artefacto de calefacción, ¿sí? Entonces, supónganse que la diferencia con que estamos trabajando es una diferencia de potencial de 12 volts, que es lo que típicamente entrega una batería de auto, ¿no? Salvo las del 12B, que eran de 6, o las de los camiones, que son de 24. Bueno, y supónganse que la resistencia, ¿sí?, que ofrece la bombita al paso de digamos, de la corriente es de 6 ohms, ¿ok? Entonces, bueno, veamos si podemos calcular cuál es la corriente que se establece en ese circuito y cuál es la potencia que se disipa, ¿ok? Fíjense que la potencia que me entrega la batería va a ser, digamos, igual, si no hay pérdidas, digamos, por resistencia de los cables, etcétera, a la que se disipan, digamos, en la lamparita, ¿sí? Ahora, nosotros lo que sabemos es que, digamos, delta B es I por R, ¿sí? O sea, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente, digamos, y proporcional a la resistencia. Entonces, la corriente que queremos calcular simplemente va a ser delta B sobre R, ¿sí? Y serían esos 12 volts dividido los 6 ohms, que son 2 amperes, ¿ok? Ahora bien, una vez que yo sé cuál es digamos, la corriente, puedo calcular la potencia, que es, digamos, I por delta B, que serían los 2 amperes por los 12 volts, y eso van a ser 24 watts, ¿sí? La potencia se mide en unidades de energía sobre tiempo, digamos, es el watt, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces, si se fijan, las lamparitas antiguas, ¿sí?, digamos, tenían una inscripción que les decía, digamos, cuántos watts, ¿sí?, de cuántos watts era. ¿Eso qué quería decir? Que, digamos, era la resistencia necesaria para que cuando yo la conecto a la diferencia de potencial, digamos, correspondiente, me entregue esa potencia, ¿sí? Por supuesto, si yo trabajo, digamos, a 220 volts, ¿sí?, la resistencia va a ser distinta, ¿sí?, de si yo trabajo a 12 volts, ¿ok? ¿Sí? Ahora vamos a ver. Fíjense que si en lugar de, digamos, trabajar con una batería, yo estuviera en Estados Unidos y entonces, o tuviera una batería de 120 volts, pónganse, y yo quisiera tener, digamos, una potencia, digamos, también de 24 watts, o sea, tener la misma potencia disipada, pero ahora usando diferencia de potencial mucho mayor, fíjense que, digamos, tendría otro valor de corriente, digamos, y tendría que usar otro valor de resistencia para eso, ¿sí? Fíjense que, digamos, la potencia es I por delta B. Ahora, entonces, la corriente que yo necesito para tener una potencia de 24 watts, usando una diferencia de potencial de 120 volts, ¿sí?, ahora es de 0,2 amperes, ¿ok? Fíjense que, digamos, la corriente, en este caso, es 10 veces más chica, ¿sí? Es 10 veces más chica,
¿Ok? ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial era 10 veces más grande. Y la resistencia, bueno, la resistencia, digamos, es delta V sobre I. El delta V son esos 120, digamos, volts. La I vi que es 0.2, y ahora fíjense que la resistencia que yo necesito, en lugar de ser de 6 ohms, es de 600 ohms. O sea, la resistencia que tiene que tener mi lamparita, ¿sí? Cuando yo trabajo con 10 veces más diferencia de potencial, tiene que ser 100 veces más grande. ¿Ok? Bueno. Bueno. Y la potencia, bueno, es exactamente la misma, ¿no? Eso era el dato. Ahora, fíjense qué pasaría si yo ahora conecto esa lamparita, ¿sí? Para 120 volts, la conecto a los 12 volts de la batería original, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, tendría una diferencia de potencial de 12 volts, una resistencia de 600 ohms, y entonces, digamos, ¿cuál sería la corriente y cuál sería la potencia? ¿Sí? Bueno, la corriente la calculo inmediatamente, delta V sobre R, son los 12 volts, ¿sí? De mi batería sobre los 600 ohms de la resistencia, y fíjense que ahora es 0.02 amperes. ¿Ok? Y si ahora calculo la potencia, que es el producto de la corriente por la diferencia de potencial, digamos, es, en vez de 24 watts, ¿sí? Ahora es, digamos, 100 veces menos, ¿no? Es 0.24 watts. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo conecto una lamparita, digamos, diseñada para 120 volts, o diseñada para darme 24 watts con 120 volts, si yo la conecto a 12 volts, ¿sí? Apenas, digamos, se va a poner coloradita, o sea, apenas va a iluminar. ¿Ok? Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. No, ninguna por ahora. Esperen que... Stop sharing.